ADN se transcribe a un ARN, sale esa señal al citoplasma y ahí, a través de una maquinaria, se va a sintetizar una proteína a partir de aminoácidos. Aquellos 20 aminoácidos de los cuales nosotros hablamos, vimos nuevas estructuras que no tenían unas cadenas R diferentes entre ellos, pero que tenían un carbono quiral, por un lado un grupo amino, un grupo carboxilo. Esos son los aminoácidos que se van a encargar de unirse entre ellos a través del enlace peptídico que nosotros ya vimos, para entonces construir las diferentes proteínas. ¿Qué va a decir el ADN que es traducido en ARN? Bueno, ¿cuáles son los aminoácidos que yo debo ir incorporando uno al lado del otro para tener una secuencia específica que le va a dar forma a cada una de esas proteínas? Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Esos aminoácidos, que van a ser esos bloquecitos que van a ayudar a construir esas proteínas que vamos a fabricar, dependiendo de las necesidades de la célula. Ya nosotros vimos hace tiempo que había proteínas que eran constitutivas, es decir, que constantemente estaban las células fabricando, y había otras que se iban a generar solo y exclusivamente bajo ciertas señales que el cuerpo o que la célula recibía, y entonces iba a dar una señal para que fuera sintetizada esa proteína. Pero sintetizamos a partir de aminoácidos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obtener los aminoácidos del entorno. Sin embargo, hay algunos aminoácidos que nuestro cuerpo tiene la capacidad de producir. En los animales hay ciertos aminoácidos que pueden producir y otros que no producen. Esos que no producimos los llamamos nosotros aminoácidos esenciales y obligatoriamente debemos consumirlos del entorno. Y a partir de esos esenciales, nosotros podemos sintetizar el resto de nuestros aminoácidos, que lo necesitamos suministrarlos porque los podemos fabricar, pero a partir de los esenciales. ¿Difieren los aminoácidos esenciales entre unos animales y otros? Sí, puede diferir. Por lo menos en los cerditos, sobre todo en los cerditos bebés, los aminoácidos esenciales no son los mismos que para un cerdito adulto, ni son los mismos que para el ser humano. Pero en general, los mamíferos en general, tenemos los mismos aminoácidos esenciales. ¿Qué es lo que son los aminoácidos esenciales? Aquellos que no tenemos la capacidad de sintetizar nosotros y obligatoriamente debemos consumirlos, ¿ok? Adquirirlos de la dieta. Pero igualmente, nosotros no decimos, bueno, de esta carne voy a agarrar este aminoácido sí, este no, no. Igualmente nosotros digerimos la proteína y lo que vamos a absorber van a ser los distintos aminoácidos. ¿Qué vamos a ver nosotros? ¿Cómo vamos a obtener esos aminoácidos a partir de la dieta? Y un poquito cómo vamos a obtener algunos de esos aminoácidos metabólicamente, cómo los vamos a construir nosotros. Y vamos a ver de qué manera también esas proteínas, hay proteínas que llamamos exógenas y hay proteínas endógenas. Esas proteínas que nosotros fabricamos también las reutilizamos, las podemos reutilizar. Y las que no utilizamos ni para energía o para construir otras proteínas, simplemente las degradamos. Pero igualmente, cuando degradamos proteínas, lo que vamos a hacer es desagregar los aminoácidos. Y esos aminoácidos son los que vamos a poder utilizar si los necesitamos. Y si no, sacamos energía de ellos. La siguiente, por favor. La belleza. Una vez que nosotros ya tenemos digeridas las proteínas y entran los aminoácidos y construyen la proteína, a nivel celular, nosotros podemos utilizar esos aminoácidos para diferentes funciones. Si nosotros necesitamos generar energía, nosotros vamos a quitarle esos aminoácidos a los grupos aminos y nos vamos a quedar con el esqueleto carbonado. Y ese esqueleto carbonado se puede ir, vamos a generar un cetoácido que va a entrar dentro del ciclo de Krebs y va a generar energía dentro del ciclo de Krebs. Vamos a ver cómo entran ellos. Cuando nosotros nos quedamos con ese esqueleto carbonado, dije, tenemos que quitarle el grupo amino. Ese grupo amino es el que se va a ir por vía de la urea hacia la orina, porque necesita ser excretado. ¿Por qué? Porque es que el grupo amino, cuando se acumula en sangre, tiende a ser tóxico para nuestro cuerpo, sobre todo para el sistema nervioso central. Entonces, para evitar estos procesos de toxicidad, lo que hace el cuerpo es eliminar estos grupos aminos. El resto de los aminoácidos que
que no necesito utilizar para energía, yo los utilizo para hacer síntesis proteica. O mejor dicho, lo que no necesito para síntesis proteica lo puedo enviar para producción de energía. O en caso de un ayuno prolongado, empezamos a utilizar las proteínas para poder generar energía. Para eso, entonces utilizamos nuestro electrolítico carbonado que llamamos. En este proceso, entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs, nosotros vamos a tener unos enlaces que es bonito que los manejemos, porque este proceso que nosotros tenemos acá, en este proceso donde nosotros estamos eliminando amonio, se gasta mucha energía en el ciclo de la urea. Y a través de ese empate o de ese enlace que hace el ciclo de la urea con el ciclo de Krebs, nosotros podemos recuperar parte de la energía que hemos consumido durante el ciclo de la urea. Sobre todo porque si yo le estoy quitando grupos aminos es porque necesito esto para producir energía. No voy a producir por aquí y por aquí la voy a gastar porque no estoy haciendo nada. Entonces, de alguna manera, se alimenta igualmente este ciclo de la urea, tiene una retroalimentación con el ciclo de Krebs para recuperar la energía que ha perdido aquí. Generamos energía por aquí gastamos, pero por aquí también en este empate recuperamos energía. La siguiente, por favor. Eso lo vamos a ir viendo con más detalle. Entonces, lo primero que hacemos nosotros es obtener proteínas o aminoácidos a partir de nuestra dieta, de lo que comemos. Nosotros podemos obtener aminoácidos a partir de organismos vegetales y a partir de organismos animales. Obviamente, el contenido que tenemos nosotros de el consumo de alimentos de origen animal tiene mayor cantidad de proteínas y de aminoácidos que de los que vienen de origen vegetal. Yo tengo mayor cantidad de proteínas en un bistec que los granos que me pueda consumir. Ok. El proceso de digestión de las proteínas, a diferencia, cuando nosotros veíamos los azúcares, los carbohidratos, decíamos que había una primera digestión en la boca. En el caso de las proteínas eso no ocurre. Las proteínas no tienen ningún tipo de digestión en la boca. En la boca lo que nosotros hacemos es un proceso mecánico de desgarre de la proteína y obviamente vamos a facilitar que en el momento que tengan algún ataque enzimático o químico sea más fácil de penetrar en el alimento una vez que lo hemos masticado. Entonces, con el proceso de masticación, luego del proceso de masticación, simplemente nuestros alimentos caen en el estómago. Nosotros tenemos aquí dos tipos de células que van a tener una actividad secretora en el estómago. Unas celulitas se van a encargar de segregar el ácido clorhídrico y otras se van a encargar de liberar pexina. La pexina va a ser una enzima que es la primera que hace el ataque proteolítico sobre las proteínas, valga la redundancia, en el habla. Estas pexinas, cuando nosotros hablábamos del control enzimático, decíamos que muchas de las enzimas se producían en forma de enzimógeno. Las pexinas se generan en forma de pexinógeno, que es activado en lo que tiene contacto con el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico simplemente hace un proceso de escisión en el pexinógeno y entonces queda activado en forma de pexina y se empieza el primer proceso de ataque proteolítico sobre las proteínas. Cuando nosotros hablamos del proceso de proteólisis, que es el proceso de rompimiento de las proteínas, nosotros inicialmente, acuérdense que hablábamos que las proteínas, muchas eran complejas, ya sean que fueran fibrosas o que fueran globulares. Entonces yo necesito primero romper todos los enlaces que están involucrados o todas las interacciones que están involucradas en ese proceso de formación tridimensional. ¿Cuál es ese tipo de interacción? ¿Quiere escuchar? Está hablando que de la estructura de las proteínas, ¿correcto? La lineal y globular. Ok, teníamos estructura lineal y globular, pero para que esa estructura se conformara, esa estructura tridimensional de la proteína se conformara, dijimos que había una cantidad de interacciones que ocurrían entre los grupos funcionales de esa
de esos aminoácidos grupo carbonilo y entre los grupos carbonilos y aminos de esos aminoácidos. Sulfuro, sulfuro. Ok. Las primeras interacciones que nosotros vamos a romper son las interacciones débiles que están involucradas en parte de la configuración tridimensional. La configuración primaria, que es la configuración lineal, entre los aminoácidos lo que vamos a tener el enlace peptídico. ¿Ok? Pero el que hace que la estructura pueda plegarse no es el enlace peptídico. Alfa hélice y plegado. Para formar esa estructura, ¿qué tipo de interacciones se generaban para hacer una alfa hélice? Van der Waals, una cosa así. No, Ajá, no, las interacciones de Van der Waals, los puentes los de hidrógenos, hidrógeno, los puentes salinos. Entonces, cuando el alimento llega al estómago, el ácido clorhídrico, además de activar al pexinógeno y convertirlo en pexígena, contribuye al rompimiento de ese tipo de interacciones. El resto de los aminoácidos que nosotros vamos a tener, lo que van a hacer es cortar los enlaces peptídicos, que ya es la última parte de la configuración de una proteína. La última parte de cuando la estoy destruyendo, pero es la primera parte cuando la estoy construyendo, que es la formación del enlace peptídico, porque el enlace peptídico lo que va a hacer es unir aminoácido con aminoácido. Entonces, si yo tengo una estructura compleja, grande, yo lo que quiero hacer primero es desagregarla. ¿Para qué? Para exponer los enlaces peptídicos. Entonces, el ácido clorhídrico lo que me va es a contribuir a romper todo ese tipo de interacciones débiles que tengo yo, porque el ácido clorhídrico tiene una fuerza iónica muy fuerte, va a cambiar esa fuerza iónica y se va a desplegar la estructura. Y entonces va a estar libre, expuesto, todos sus enlaces peptídicos expuestos para que puedan ser atacados por las diferentes enzimas que nosotros le vamos a lo que las vamos a someter en el proceso de vida. Yo puedo tener proteínas fibrosas que nosotros dijimos y vimos y les trae imágenes que simplemente eran líneas y líneas que estaban entorchadas entre sí y unidas. Pero una está unida a la otra a través de unas interacciones que llamábamos nosotros interacciones débiles, no las llamamos enlaces. Esas interacciones se rompen por acción del ácido clorhídrico y me las va a desagregar y me va a dejar la cadena de varios aminoácidos, como si fueran distintos bloquecitos que están unidos por enlaces péptidos. Entonces es más fácil, van a tener acceso las enzimas proteolíticas. ¿Qué quiero yo? Que puedan tener el camino libre para poder reaccionar con el enlace. Si las tengo todas apiñadas, no voy a tener acceso a los enlaces internos entre los aminoácidos. Igualmente, si la proteína es globular, me va a pasar exactamente lo mismo. Yo no voy a tener acceso a los enlaces internos entre los distintos aminoácidos. Entonces, lo que hago primero es desplegarla. Esa acción la tiene el ácido clorhídrico. Y luego, entonces, voy a dejar yo expuesto al enlace peptídico, que es el que voy a romper. Pero ¿qué ocurre? Yo tengo una proteína grande, viene la pexina y me puede romper esta estructura en dos. Pero aquí me va a quedar un grupo de aminoácidos, una cadena de aminoácidos, la otra por aquí. Me van a quedar cadenas más pequeñas, pero van a quedar cadenas de aminoácidos. Ese alimento luego pasa hacia el intestino. En el intestino, esto que viene, igualito que decíamos con los azúcares, viene luego del proceso de acidificación. Cuando este alimento pasa a los intestinos, pasa ácido. Y va a haber una estimulación del páncreas para liberar entonces bicarbonato que va a neutralizar el pH. Está acá. La pexina trabaja bien en pH ácido, pero el resto de las enzimas que van a estar participando en la digestión proteolítica en esta zona, en el intestino, trabajan bien a pH de 7 o pH relativamente neutro. Por eso, el páncreas lo primero que hace es liberar
bicarbonato. Y ese bicarbonato lo que va a hacer es neutralizar el pH ácido que viene del estómago. Entonces yo voy a tener aquí una serie de proteínas que entonces van a ser activadas. Unas enzimas son propias del intestino y están ubicadas en la membrana de los enterocitos, y hay otras enzimas que van a ser liberadas por el páncreas. Ya las vamos a ver en detalle. ¿Qué quiero que quede claro? Yo voy a tener aquí dos acciones, la del ácido clorhídrico y la de la pepsina. Luego que eso pasa a intestino, yo voy a tener dos tipos de enzimas que van a actuar sobre las proteínas. Unas enzimas propias del intestino y otras que va a segregar el páncreas. Pasa a la siguiente, por favor. Aquí faltan algunas, las anotan ustedes, tomen las cuando tienen ustedes donde se van a conseguir con ellas. Fíjense, aquí falta cómo tenemos organizado el cuadro. El cuadro tenemos ubicadas las células que van a producir y qué es lo que producen, lo tenemos nosotros acá. Unas van a producir hormonas. ¿Por qué se llaman hormonas? Porque las hormonas tienen el efecto de inducir cambios en otras células. Y las enzimas son las que van a tener acción directa sobre la proteína. La hormona no va a actuar directamente sobre la proteína, sino que la hormona va a inducir a que las células produzcan unas enzimas. Y esas son las enzimas las que van a actuar sobre las proteínas. Nosotros, dentro de las hormonas que van a actuar, tenemos tres principales: gastrina, secretina y colicistoquinina. La gastrina, como su nombre lo dice, una de las células, nosotros dijimos que había dos células que se activaban. Una, que era la que producía el ácido clorhídrico, la gastrina, y a la vez va a inducir la secreción del pexinógeno por parte de otras enzimas, las enzimas parietales, de las células parietales. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dijimos, con el ácido clorhídrico, aquí habla de las proteínas regulares, pero ya expliqué que lo mismo ocurre con las proteínas fibrosas. Lo que vamos a hacer es romper la estructura tridimensional, la estructura cuatridimensional y tridimensional que teníamos en las proteínas. No se va a meter con el enlace peptídico. Entonces, ¿qué vamos a obtener con eso? Vamos a tratar de obtener, que es lo que hacemos en el estómago, tratar de obtener proteínas que sean un poquito más abiertas, lo que llamamos nosotros proteínas lineales. ¿Para qué? Para que queden disponibles los enlaces peptídicos. El pexinógeno es liberado, digamos, por las células parietales, y esas células parietales, ese pexinógeno con el ácido clorhídrico es activado y forma la pexina. Y esa pexina va a actuar exclusivamente en el enlace peptídico de los aminoácidos que tengan. Fíjense que esto tiene aquí un anillo aromático. Sola y exclusivamente donde tenga un anillo aromático, ahí va a cortar la pexina. Va a romper el enlace peptídico. Y entonces va a hacer es que va a dividir en grandes cadenas, como las tenemos allá, a los péptidos. Vamos a tener nosotros, en vez de aquella proteína enorme, vamos a tener péptidos ahora un poco más cortos o proteínas más cortas. Luego eso pasa hacia el intestino. En el intestino, las células del intestino segregan una hormona llamada la secretina. Esa secretina va a inducir al páncreas para producir las enzimas pancreáticas. Nosotros dentro de las enzimas pancreáticas, la tenemos en la próxima lámina, vamos a tener la quimiotripsina, vamos a tener estereasa, vamos a tener carboxipeptidasa, aminopeptidasa, que son enzimas que va a generar el páncreas, pero cuando es estimulado por la secretina que está en el intestino. Lo primero que se estimula es la producción de bicarbonato y luego se van a liberar el resto de las enzimas. Si se liberan las enzimas primero que el bicarbonato, no vale la pena porque en medio ácido ya no tiene ningún tipo de acción. Primero neutralizo y después entonces viene la acción del resto de las enzimas que también son liberadas por el páncreas. En el duodeno yo tengo la colecistoquinina que ella va a inducir, y también tengo las enteropeptidasas
en el intestino que ellas van a inducir la modificación de las enzimas que produce el páncreas. El páncreas no produce enzimas activas. El páncreas todo lo que lo produce en forma de zimógeno. ¿Por qué? Porque entonces se digieren todas las proteínas del páncreas. Entonces, una vez que son liberadas en el intestino se convierten en enzimas activas. Las enzimas pancreáticas, ya las mencionamos, las tienen a detalle, que son las carboxipeptidasa, amilopeptidasa, van a romper también las proteínas. ¿Qué van a hacer las enzimas pancreáticas? Romper enlaces peptídicos. Dependiendo de la enzima, va a romper en lugares distintos. ¿Y cuál es la idea? Liberar aminoácidos. ¿Qué vamos a tener nosotros? Vamos a ir liberando de cada proteína que está constituida por distintos aminoácidos. Nosotros lo que vamos a hacer es ir cortando para que me vayan quedando los aminoácidos separados. En algunos casos que me quedan como dipéptidos o tripéptidos, ellos también pueden pasar por procesos de absorción y normalmente pasan entre las células del intestino, no pasan a las células sino entre una célula y otra pueden pasar algunos de estos dipéptidos y tripéptidos que se generan. Pero normalmente lo que vamos a tener, la mayor frecuencia de lo que vamos a tener son aminoácidos, que esos aminoácidos entran por un transporte con el sodio hacia los heterocitos. Pasa a la siguiente, por favor. Ok, aquí tenemos más o menos de lo que hemos hablado. Una vez que entra el alimento hacia los intestinos, vamos a tener distintas enzimas que van a actuar en distintos niveles. O en distintas partes de las estructuras. Tripsina, claro, se libera primero como tripsinógeno y luego pasa a ser tripsina. La enteropeptidasa contribuye con la transformación de este zimógeno en tripsina. A su vez, esta tripsina va a contribuir a que las enzimas, aquí también están esto no es pantalla, ¿verdad? No. Aquí también están las esterasas. Y las aminopeptidasas no aparecen aquí, pero aquí también también se liberan como zimógenos. La tripsina va a contribuir a la activación enzimática de las enzimas que libera el páncreas para hacer el proceso de digestión de las proteínas. Las carboxipeptidasas, acuérdense que nosotros tenemos extremo amino terminal y tenemos extremos carboxilo terminal. Las carboxipeptidasas van a actuar por los extremos carboxilo terminal y las aminopeptidasas van a actuar por los extremos aminos terminales. Y la quimiotripsina tiene preferencia por enlaces internos entre fenilalanina y triptofano y tirosina. Cada vez que se consiga con uno de estos aminoácidos, ella va a cortar el enlace peptídico. Mientras tanto, las carboxipeptidasas van a estar rompiendo por los extremos, liberando monopéptidos, y por el otro lado van a ir las aminopeptidasas para ir entonces liberando también por los extremos. De tal manera que, aunque unas me rompan en el interior, por ejemplo, yo rompo aquí con quimiotripsina, y voy a liberar esta fracción que tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, va a venir la carboxipeptidasa y va a actuar aquí. La aminopeptidasa va a actuar acá, se va a desprender se desprende y me queda un grupo aquí más pequeño de 3 aminoácidos. Sigue actuando la carboxipeptidasa y sigue actuando la aminopeptidasa. Entonces, voy a liberar los monómeros de aminoácidos. Y cada uno de estos aminoácidos entonces va a entrar a la célula con
por cotransporte, un mecanismo de cotransporte que voy a tener con sodio. Va a entrar el sodio y el aminoácido. La siguiente, por favor. Ok. Como dijimos, ¿cuál es el destino de los aminoácidos? Principalmente dos. O los uso para fabricar más proteínas o los uso para generar energía. Los aminoácidos dijimos que teníamos como característica que teníamos un grupo carboxilo y un grupo amino. Quiere decir que yo necesito que alguien me suministre a mí esos grupos aminos. Habíamos mencionado que parte de los aminoácidos yo tenía la capacidad de sintetizarlos y era lo que llamábamos no esencial, pero que sí necesitábamos partir de otros aminoácidos que no teníamos la capacidad de sintetizar, lo que llamábamos aminoácidos esenciales. Ya vamos. Desde el carbono, desde el hidrógeno, desde el oxígeno, sino que hay ciertos seres vivos en la naturaleza que tienen la capacidad de producir aminoácidos. Normalmente estos grupos son organismos vegetales, pero ni siquiera tienen la capacidad de adquirir ese nitrógeno de la atmósfera. Nuestra fuente natural de nitrógeno es la atmósfera. Y la otra forma que la tenemos disponible es el amonio, que lo podemos tener en suelo y en agua. Las plantas pueden tomar amonio, las algas pueden tomar amonio del agua, pero no tienen la capacidad de utilizar el nitrógeno como tal. Y los únicos organismos que son capaces de utilizar ese nitrógeno y fijarlo en materia orgánica son algunas bacterias, que son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y lo hacen en un trabajo conjunto que realizan con las plantas, normalmente son con las leguminosas. Entonces, realmente quienes transforman ese nitrógeno atmosférico en amonio son las bacterias fijadoras de nitrógeno. Y a partir de allí es que entra en toda la cadena trófica. Y de allí empezamos entonces nosotros también a utilizarlo. Nosotros tomamos de la cadena trófica. Los mamíferos los tomamos de la cadena trófica. Obviamente cada quien dependiendo de lo que se alimente. La vaquita lo toma del pasto. El cochino de lo que coma, porque el cochino come casi cualquier cosa. Entonces, cada animal lo va a obtener desde el entorno. Pero quienes la fabrican, lo que llamamos nosotros esa fábrica de novo, es una asociación entre bacterias y plantas que pueden utilizar entonces el amonio e incorporarlo a la materia orgánica en forma de aminoácidos. La siguiente, por favor. Ok, una vez que nosotros tenemos, ya nosotros pasamos por el proceso de digestión y obtuvimos nuestros bloquecitos, que son los aminoácidos. Estos aminoácidos pueden sufrir dos procesos, lo que llamamos nosotros procesos de transaminación y procesos de desaminación oxidativa. ¿Para qué? Como dije ahorita, dependiendo. Si ese aminoácido yo no lo voy a utilizar para ningún proceso anabólico, porque hemos hablado de síntesis proteica, pero ciertamente nosotros también podemos utilizar algunos aminoácidos, y lo decíamos en la primera clase, para generar, por ejemplo, neurotransmisores. Yo puedo utilizar la tirosina para generar hormonas. ¿Qué hormonas están hechas en base a tirosina? ¿No las conocen? La tiroides. Excelente, las de la tiroides. Entonces, si nosotros no necesitamos para nada de eso a nuestros aminoácidos y estamos necesitando energía, lo que vamos a hacer es simplemente tratar de quitarle los grupos aminos. Hay dos procesos. Uno que llamamos transaminación, que como su nombre lo dice, simplemente es transferir ese grupo amino de una molécula a otra. Y el proceso de desaminación oxidativa, yo le quito, le elimino ese grupo amino y lo envío a hígado. ¿Para qué? Para que pueda entonces ser excretado en forma de orina en el ciclo de la orina. Lo llamamos desaminación oxidativa porque en ese proceso que se pierde amonio, también tenemos pérdida de electrones con la consecutiva
producción de ADH. Lo primero que ocurre, y es lo que quizás nosotros hemos visto ya cuando veíamos el ciclo de la alanina en combinación con la formación del piruvato, lo que había era un proceso de transaminación, donde le quitábamos el grupo amino a la alanina y se convertía en piruvato, porque la única diferencia que existía era que uno tenía el grupo amino y la otra no. Entonces, no solamente la alanina como aminoácido, sino todos los aminoácidos pueden ser transaminados. ¿Qué utilizo yo para el proceso de transaminación? Obviamente utilizo una enzima, que es una transferasa, una aminotransferasa, y voy a utilizar como sustrato al alfa-cetoglutarato y también puedo utilizar en algunos casos el oxalacetato. Son los receptores de grupos aminos. Y obviamente los voy a transformar a ellos para quitarle un grupo amino a un aminoácido. Yo estoy recibiendo un aminoácido que viene por vía digestiva, no lo voy a utilizar para sintetizar absolutamente nada, ni base nitrogenada para el ADN, ni para el ATP, ni lo voy a necesitar como neurotransmisor, ni lo voy a necesitar para síntesis proteica. Entonces lo puedo utilizar para la producción de energía, pero para generarlo, para utilizarlo, para poder utilizar, yo le tengo que quitar el grupo amino. Agarro un alfa-cetoglutarato y le transfiero ese grupo amino. Cuando yo le transfiero ese grupo amino al alfa-cetoglutarato, lo convierto en glutamato. Hay algo que es importante y que nosotros vamos a ver ahorita. Nosotros normalmente, cuando estamos eliminando grupos amino, como el nitrógeno, como ese amonio, se convierte en amoníaco y es tóxico para el cerebro, para sangre. A mí no me interesa que vaya a tener contacto ni con el cerebro ni con ningún tipo de tejido. Entonces, normalmente no se libera sangre, sino que lo transfiero a otra molécula, en este caso el alfa-cetoglutarato, y lo convierto en glutamato. ¿Qué es el glutamato? La misma estructura, la misma cadena prácticamente, solo que le incorporo el grupo amino. ¿De dónde viene el grupo amino? Del aminoácido que yo quiero utilizar su esqueleto carbonado. Y lo voy a convertir en lo que llamamos nosotros un cetoácido. Dependiendo del aminoácido, me va a generar un cetoácido diferente. Pasa a la siguiente. Ya va, a la anterior, un segundito. ¿A la anterior? Ya. Dale a la flechita para atrás. ¿Otra vez? Ok, algo que es importante, todas las aminotransferasas utilizan el piridoxal fosfato como cofactor. Quiere decir que es el piridoxal el que realmente va a captar el grupo amino y lo va a ceder. La enzima va a inducir la liberación del grupo amino, pero quien traslada el grupo amino, quien realmente está transportando ese grupo amino, es el piridoxal. ¿Qué vitamina era el piridoxal? ¿Era proveniente de qué vitamina? Lo tiene por ahí en un trabajito que lleva a ver. Profe, ni idea. ¿De la vitamina B cuál era? De la B3 será. ¿De la? B3. Fue la que usted mandó a investigar. Ah. Yo mandé a investigar B1, B2, B3, B5. ¿Cuándo fue eso, Dios mío? Eso no lo llevan. Cuando vimos el complejo de la piruvato deshidrogenasa, de la piruvato deshidrogenasa, el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Pero nunca me han investigado. Es verdad, profe. Ese no lo mandé a investigar. A nosotros no fue. A nosotros no, profe. Yo mandé una tarjeta donde decía que cuáles eran las vitaminas. ¿Están seguros que el piridoxal? Sí, pero no fue, creo que fue. La vitamina, Quizá fue el segundo cosa. la coenzima también es un derivado. No, fue de la. Hubiese mandado. Ok, tarea para la casa, el piridoxal. Ay, Dios mío. Ajá, y la tarea que tenía para la casa, yo le envié una tarea la semana pasada. Unas preguntas. La mioglobina y la hemoglobina. Diferencia entre hemoglobina y mioglobina. ¿Cuál es la diferencia? La hemoglobina tiene una estructura de 4 cadenas polipeptídicas que son 2 alfas y 2 betas, y la otra, que es la hemoglobina, nada más tiene una, Una y una. que no me acuerdo cómo se llama, y que una de
¿Cuál tiene mayor avidez por el oxígeno? La mioglobina. ¿Por qué? Porque ella no transporta, no, ella no almacena, sino que transporta. ¿Quién? La mioglobina. Tiene una afinidad más fuerte, 4 o 6 veces más que la hemoglobina. ¿Pero por qué? Estoy preguntando por qué. Al contrario, la mioglobina tiene menos grupos hemo. Tiene un solo grupo. ¿Por qué tiene menos avidez? La razón biológica. O más avidez, mejor dicho, la mioglobina que la hemoglobina. Porque la mioglobina se mueve fuerte al oxígeno. Ajá, ¿por qué? ¿Para qué? Si no pasa si trae el oxígeno a la hemoglobina y ella tuviera mayor avidez que la mioglobina por el oxígeno, nunca la va a ceder, nunca la va a pasar a tejido. Entonces, la mioglobina tiene mayor avidez para poder captar ese oxígeno que trae la hemoglobina. Porque si no se lo quita, la hemoglobina sigue derecho con su oxígeno y no lo deja en tejido, no lo libera. No, pero si buscaron la información. Ok, muy bien. Ahora vamos a buscar qué vitamina es el piridoxal. Sencillita. Piridoxal. Solo preguntan ahorita ahí con el. ¿Qué azúcar? El piridoxal. Ajá, ¿y qué hay que buscar de eso? ¿Qué vitamina es precursora del piridoxal? Pasar por el grupo. Entonces, fíjense, todas las vitaminas que hemos visto nosotros en el metabolismo, quiere decir que la vitamina no es que es importante solamente para que la gente se vea o no se vea más bonita. Toma vitamina C para que no te enfermes. No, tenemos que cada una de las vitaminas tiene una función específica y normalmente son, y ya lo habíamos dicho en la parte de enzimas, son cotransportadores en conjunto con las enzimas de diferentes grupos funcionales. En este caso de la transaminasa es el piridoxal. ¿Y de la niacina? ¿Cuál es la función de la niacina? ¿Qué vitamina es? ¿De qué? Del complejo B. Eso lo buscaron ustedes para su trabajo. Eso no ¿En es. serio usted no mandó eso? ¡Claro que sí! ¿Cuáles eran las vitaminas que participaban en el complejo de la piruvato deshidrogenasa? Creo que era la B3 o B1 por ahí. La niacina. Ah, no sé. En el NADH. Ah, ¿Quién transporta el hidrógeno? Ay, Dios mío. pensando cuando investigar eso. O sea que lo que no investigan Next, por favor. Bueno, ya saben que aquí el transportador, lo voy a preguntar en el examen, a ver si por lo menos se aprende. El piridoxal es un transportador de grupos aminos que actúa en acción con las transaminasas. Quiere decir que es la coenzima de las transaminasas. La siguiente, por favor. Ok, aquí vamos a recordar un poquito el ciclo de la alanina. Nosotros decíamos que el ciclo de la alanina nos servía a nosotros para generar piruvato y poder entonces, desde el piruvato, ir a un proceso de gluconeogénesis. Y yo dije que íbamos a ver ese proceso un poquito mejor cuando viéramos el metabolismo de los aminoácidos. Cuando nosotros tenemos mucha actividad a nivel muscular, nosotros podemos utilizar a los aminoácidos sus esqueletos carbonados. Quiere decir que yo a un aminoácido le puedo extraer el grupo amino para obtener el cetoácido que va a entrar en el ciclo de Krebs y me va a generar energía. ¿Qué ocurre? Cuando yo a ese grupo amino le quito el grupo amonio, lo que nos quedaba a nosotros era el glutamato. Pasa atrás. Era esto que teníamos acá. Cuando al aminoácido yo le quito el grupo amino, me queda el glutamato. Pasa otra vez adelante. Perfecto. Y es lo que yo voy a tener aquí. Pero en el músculo, en paralelo, yo estoy utilizando el azúcar que estoy recibiendo y estoy generando, estoy haciendo glucólisis y estoy generando ATP y NADH. Si no tengo suficiente oxígeno, va a haber una interacción entre el glutamato y el piruvato, porque acuérdense que ese piruvato
piruvato no puede irse a ciclo de Krebs. Si no hay suficiente oxígeno, ese piruvato lo que va es a acumularse. Y también aquí, cuando yo paso en la glucólisis de glucosa a piruvato, voy a estar generando NADH más H. Voy a tener una acumulación de NADH. ¿Por qué? Porque al no haber oxígeno, no hay cadena transportadora de electrones. ¿Y aquí en carrizo le van a llevar los electrones? Si no hay cadena transportadora de electrones porque no hay oxígeno, todo está paralizado. Entonces voy a tener una acumulación de NADH y una acumulación de piruvato. ¿Cómo puedo utilizar yo este piruvato? Una parte se va a ir a la formación de ácido láctico y la otra parte me va a interactuar con el glutamato. ¿Para qué? Para transformarse en alanina y poder ir a hígado y en el hígado volver a transformar ese piruvato, entonces a través de la transaminación igualita en piruvato para formar glucosa. ¿Cuál es la ventaja aquí? Ganar, ganar. Del piruvato yo voy a obtener glucosa y el amonio que estoy generando en músculo lo estoy sacando hacia el músculo. El amonio no puede viajar en forma de amonio. Entonces, ¿qué hago yo? Se lo transfiero al piruvato, lo convierto en alanina y lo llevo hacia el hígado. En el hígado yo le vuelvo a pasar el glucoamino para que se vaya al ciclo de la urea y yo restituyo el piruvato. Y de esa manera yo puedo seguir con el ciclo energético. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy bombeando nitrógeno del músculo, lo estoy sacando porque yo estoy utilizando algunos aminoácidos para producir energía. Y a la vez puedo seguir generando energía a través de la glucólisis. Entonces, este piruvato lo utilizo al transformarlo al aminoácido, en la alanina. ¿Para qué? Para ir bombeando, sacando el nitrógeno del músculo. ¿Cuál es la idea? Que en el hígado, ese nitrógeno, el exceso de nitrógeno, yo lo pueda transformar en urea posteriormente. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Un proceso de transaminación. ¿Qué tenemos aquí? Un proceso de transaminación. Es la misma transaminasa, solo que va a actuar de manera inversa. ¿Esto es un proceso reversible? Sí. Lo hacemos en un sentido en músculo y en el sentido inverso en el hígado. La siguiente, por favor. La transaminación se la tienen que aprender, sí. Y ya vieron por qué es importante. Porque me permite eliminar amonio acumulado en músculo. En el sistema nervioso central no es el glutamato el que va a intervenir allí, porque yo el glutamato, el sistema nervioso central, lo utilizo para producir un neurotransmisor que es el GABA. ¿Qué depende del glutamato? Yo lo que voy a hacer es, para sacar el amonio generado en el cerebro, lo que hago es transformarlo en glutamina. Y la glutamina sí la puedo sacar de mi sistema nervioso central para llevarlo hacia el hígado. Voy a excretar grupos amino del sistema nervioso central en forma de glutamina. Nosotros habíamos dicho que teníamos dos formas de eliminar grupos amino. Uno era liberarlo en el entorno y la otra era a través del proceso de transaminación pasarlo de una molécula a otra. ¿Cómo se da esta desaminación oxidativa? Esta desaminación oxidativa, como yo les había dicho, la llamábamos oxidativa porque había la producción de NADH y NADPH en la reacción. Quiere decir que yo le estoy quitando, además de grupos amino, le voy a quitar hidrógenos a el aminoácido que yo esté utilizando. En este caso, el proceso de desaminación oxidativa la realizamos a partir del glutamato. Fíjense, primero tenemos un proceso de oxidación y luego se da el proceso a través de la transaminasa de desaminación. ¿Por qué yo lo llamo esto una transaminación?
porque este grupo amino yo no lo estoy transfiriendo a otra molécula, sino que lo voy a liberar. Lo voy a liberar en forma de amonio en el medio. Me va a generar amonio. Cuando yo le quito a un aminoácido, le quito el grupo amino, lo convierto en un cetoácido. En este caso partimos del glutamato. Al quitarle el grupo amino, lo vamos a pasar a alfa-cetoglutarato. ¿Qué ocurre entonces en la desaminación oxidativa? Voy a tener primero un proceso de oxidación y luego el proceso de desaminación. Obviamente, las enzimas que participan en una transaminasa, porque ellas sí van a transportar el grupo amino, pero no va a ser en este caso una transaminación, sino una desaminación. Cuando yo pregunté en el examen qué es una desaminación y qué es una transaminación, ustedes tienen que manejar esas diferencias. La próxima, por favor. Entonces, esto va al medio. El amonio que estoy generando ahí va al medio. Ok, yo les dije ahorita que, por ejemplo, quien se encarga de sacar el grupo amino del sistema nervioso central es la glutamina y no es el glutamato. ¿Por qué? Porque dijimos que el glutamato tenía otra función allí dentro del sistema nervioso. Y esta glutamina es la que va a viajar hacia hígado. Y en el hígado es donde va a liberar este grupo amino. Esta glutamina se forma justamente a partir del glutamato, a través de la glutamino sintetasa. En este proceso hay consumo de energía. Fíjense que tengo la participación de moléculas de ATP para poder activar la molécula y entonces transferirle un grupo amino, en este caso al glutamato. ¿Qué ocurre? El glutamato con dos grupos aminos se convierte en glutamina, que es esta molécula que está aquí. Para yo extraerla del sistema nervioso central, no la puedo extraer como glutamato, la tengo que extraer como glutamina. Y entonces viaja a través de la vía sanguínea hacia el hígado. Una vez que llega al hígado, entonces yo voy a desaminar a la glutamina. A través de una glutaminasa, pero en este caso se ayuda en la reacción catalítica, la enzima se ayuda del agua para liberar este grupo amino. Todos los grupos aminos que yo voy generando libres van a ir al proceso del ciclo de la urea para formar urea. Una vez que yo le quito el grupo amino, vuelvo a restituir al glutamato. Este glutamato también puede sufrir la desaminación oxidativa y puede liberar aquí en hígado ese grupo amino. Y de esta forma yo extraería dos grupos de amonio desde allá del cerebro. ¿Ok? Esta es la reacción resumida. ¿Qué ocurre aquí? Aquí ocurre el inverso y aquí se vuelve a restituir el glutamato. Pero si yo tengo exceso de producción de grupos aminos, yo este glutamato simplemente lo puedo desaminar aquí también en hígado y llevar todo ese grupo amonio hacia el ciclo de la urea. Adelante, por favor. Ok, aquí un poquito hablando de los animales, nosotros principalmente liberamos urea, pero también se forma ácido úrico y también vamos a tener ciertas fracciones, pero muy pequeñitas, de amonio, que se le escapan al metabolismo de la urea, pero en muy pocas cantidades. Cuando nosotros tenemos exceso de ácido úrico es porque tenemos un exceso en el metabolismo de las proteínas, hay un problema funcional y las personas empiezan a acumular ácido úrico en las articulaciones. Eso se evalúa y obviamente tiene que controlarse y se controla metabólicamente por el consumo de proteínas. Tiene que bajarse el consumo de proteínas porque estamos generando exceso
exceso de amonio en el cuerpo. Ok, los distintos animalitos tienen la capacidad de eliminar esos grupos aminos de diferentes formas. En los pececitos se da la liberación del amonio directamente en agua. Ellos no forman urea, sino que liberan directamente el amonio. Eso lo llamamos, amonolíticos. Eso lo liberan a través de la granja, ¿no? Normalmente no. Ellos excretan, cuando excretan, tienen ese y tienen también excretan amonio, pero no lo liberan solamente por granja. Pero sí lo liberan por Sí, el granja. gracias, que liberan por los ureocoléricos, que son los que liberan ácido úrico, principalmente aves y reptiles. Y nosotros, y los mamíferos en general, que somos los ureolíticos, porque liberamos urea. No creo que les vaya a preguntar eso en el examen, pero igual que eso. Ok, una vez que nosotros hemos liberado el amonio por todas estas desaminaciones que hemos visto, vimos desaminación desde el glutamato, que es la desaminación oxidativa, vimos cómo se liberaba del sistema nervioso ese grupo amino desde el glutamato hasta la glutamina, que la glutamina se vuelve a convertir en glutamato en hígado y que ese mismo glutamato puede sufrir desaminación oxidativa. Y de las dos maneras estamos liberando grupos aminos. Y también vimos que de músculo a través de la alanina, por una reacción con el piruvato, es decir, el piruvato va a sacar el amonio y se convierte en alanina. Lo saca hacia el hígado. Pero en el hígado convierte ese piruvato a través de un proceso de transaminación. ¿En qué lo convertía? Nuevamente. En glucosa. El piruvato a glucosa. Y cuando desaminaba el piruvato, ¿a quién le transfería ese grupo amino? Al al malato, esa cosa. ¿Al malato? ¿Hemos visto el malato en todo esto? Claro, ahorita lo vimos. No hemos visto el malato, hemos visto el oxalacetato. Ah, ok. Ay Dios. Ay, Dios mío. ¿De dónde es el malato? Desaminación oxidativa y transaminación, les voy a preguntar el ciclo de la urea también. Ok, el ciclo de la urea es muy sencillito, no es tan complicado. Toda el amonio que nosotros vamos liberando en el hígado se combina, se condensa con el bicarbonato. ¿Cómo se forma el bicarbonato? Por el sistema buffer. Ajá, pero ¿cómo se forma? ¿Qué utilizamos de nuestro cuerpo para nosotros formar el bicarbonato? Dióxido de carbono. ¿Ah? Dióxido de carbono. Ok, ya no estamos en páncreas ahorita. El páncreas sintetiza bicarbonato de una manera Para neutralizar el hecho. adrede sí y libera bicarbonato como tal, él lo produce. Pero este bicarbonato que tenemos nosotros normalmente en los tejidos, ¿de dónde viene? De la respiración, del dióxido De la respiración. Todo el CO2 que nosotros vamos liberando por respiración, ¿dónde liberamos CO2? En la decarboxilación oxidativa del piruvato, en el ciclo de Krebs, vamos liberando CO2. Ese CO2 reacciona con el agua a través de la anhidrasa carbónica y produce el bicarbonato. Ese bicarbonato que nosotros estamos generando por metabolismo, hay parte que respiramos, lo exhalamos, pero parte en el hígado se va a combinar con el amonio y me va a formar una molécula que llamamos nosotros el carbamilfosfato. Aquí tenemos, como decíamos, que era un ciclo donde se consumía energía, tenemos el gasto de 2 moléculas de ATP y a través de la enzima, que es la carbamil sintetasa, entonces vamos a producir el carbamil. El carbamil simplemente es la condensación del bicarbonato con el amonio. Ese carbamil va a reaccionar con un aminoácido que se llama ornitina. Quiere decir que este señorito, que es un aminoácido, ya trae un grupo amino. Se condensa a través de una enzima que llamamos transcarbamilasa, lo que hace que este grupo carbamil se lo pasa a la ornitina y me va a quedar una molécula grandecita
y se condensa con el aspartato, que es otro aminoácido. Y me va a generar una molécula mucho más grande, que es la argininosuccinato, a través de una enzima que la argininosuccinato sintetasa. Aquí también hay ácido de ATP. Ese argininosuccinato, luego, a través de una escisión que hace la argininosuccinasa, me va a formar una molécula de arginina y un fumarato. ¿A qué le suena fumarato? Ciclo de Krebs. A ciclo de Krebs. Este señorito me va a hacer un enlace hacia el ciclo de Krebs. Esta arginina la sigo utilizando en el ciclo de la urea y a través de la enzima que es la arginasa me va a generar dos moléculas, una de urea y una de ornitina. Lo llamamos ciclo, ¿por qué? Porque iniciamos con una ornitina que se iba a condensar con la citrulina que habíamos, con el carbamilfosfato, perdón. La ornitina se iba a reaccionar con el carbamilfosfato y me iba a generar la citrulina. Entonces yo estoy restituyendo la ornitina para que se vuelva a condensar con el carbamil que se formó, con el amonio y el bicarbonato que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Qué tenemos nosotros? La producción del bicarbonato que viene por el CO2 generado en el ciclo de Krebs, por ejemplo, y se va a unir al grupo amonio que yo estoy generando. Eso me va a formar entonces el carbamil. Aunque no lo vea bien aquí el nombre, estoy viendo la estructura. Tengo aquí el grupo amonio, el que voy a extraer. Ya dijimos que había consumo de energía en forma de ATP y eso me iba a generar aquel carbamil. Ese carbamil se condensaba con la ornitina. Viene la ornitina que ha sido restituida en el sistema, se condensa con el carbamilfosfato y me forma la citrulina. Esta citrulina es la que va a salir entonces de la mitocondria. La citrulina, en esta estructura que estamos viendo aquí, trae el grupo amino que se formó aquí, que me estoy trayendo del metabolismo, y tiene un grupo amino que trae la ornitina. Esa citrulina se condensa con un aminoácido que se llama aspartato. Ese aspartato trae un grupo amino que se ha formado por desaminación, por transaminación. Vamos a ver si vemos una reacción un poquito más adelante. Así como yo formo glutamato por transaminación, utilizando el oxalacetato, que pasa el oxalacetato a glutamato, yo puedo utilizar otros componentes. Vete para atrás, por favor, porque están perdidos. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para transaminación. Para transaminación, para transaminación. Aquí. Yo les dije que yo podía hacer transaminación a partir del alfa-acetoglutarato y también del oxalacetato. Cuando yo hago transaminación a partir del alfa-acetoglutarato, yo paso a glutamato. Cuando hago la transaminación a partir del oxalacetato, yo puedo generar el aspartato. ¿Ok? Entonces, quiere decir que él también va a tener su actividad en los procesos de transaminación. Ahora sí, vamos para abajo otra vez. No tan abajo. Ok. Entonces, este grupo amino que trae aquí, que traigo yo aquí, puede provenir de un aminoácido que le quité el grupo amino y utilicé no el alfa-acetoglutarato, sino que utilicé el oxalacetato para poder obtenerlo. Quiere decir que me estoy trayendo del metabolismo este grupo amino, del metabolismo de los aminoácidos, y este grupo amino que está acá. Se condensa el aspartato con la citrulina.
succinato. Todo lo que vemos en rojo es lo que traigo desde el metabolismo. El amonio que estoy trayendo del metabolismo como parte de la excreción del metabolismo. A través de la enzima que me va a dividir a mi molécula de esta grandota que tenemos aquí, que es el arginino succinato, voy a tener, por un lado, lo que habíamos hablado nosotros, el fumarato y la arginina. Dijimos que el fumarato se nos iba a ir al ciclo de Krebs. Y esta arginina, a través de una arginasa, iba a formar urea y a restituir a la ornitina. Quiere decir que yo estoy extrayendo aquí dos grupos amino. Profe, ¿tú le sustituiste? La ornitina. Este es el ciclo de la urea. Vamos para adelante. Otra. Ok. Fíjense, nosotros tenemos aquí el ciclo de la urea condensada. Generé el carbonifosfato, ahí en el hígado, ese carbonifosfato se unió con la ornitina, me formó la citrulina. Esa citrulina se va a condensar con el aspartato y ese aspartato me va a generar entonces, se va a condensar con la citrulina y me van a formar una molécula grandota que es la argininosuccinato. Luego esa argininosuccinato es dividida, es rota, es cindida. Por un lado me genera fumarato y por el otro sigue formando la arginina, que luego también es cindida y por un lado libera la urea y por el otro restituye la ornitina. Ya esto lo vimos. Este fumarato que está aquí pasa a malato. ¿Por qué? Porque le entra al ciclo de Krebs. Y cuando el malato entra al ciclo de Krebs, vamos a tener una desaminación oxidativa del malato para formar el oxalacetato, ¿se acuerdan? Y que ese oxalacetato, cuando le transferíamos un grupo amino porque estábamos desaminando otro a través de la transaminasa, desaminando otro aminoácido a través de la transaminasa, lo íbamos a transformar en aspartato. ¿Ok? Entonces, yo lo puedo tomar de cualquier aminoácido que yo esté transaminando o a partir de glutamato que me va a generar aspartato. Entonces, ¿qué voy a tener yo? El malato que se genera a partir del fumarato, entra al ciclo de Krebs, se va a oxidar y me va a generar NADH. ¿Y cuántos ATP me iba a originar este NADH? Ay, 2. 2,5 ATP. ¿Ese de qué? ¿Ven por qué tienen que manejar metabolismo intermedio primero? Saberse los ciclos y después... ¿Qué dice ahí, profe? 2,5 qué? 2,5 ATP, lo que pasa es que estaba pegada la cabeza aquí de Profe. resignación. Profe, ese de que del ciclo de Krebs no se generaban dos, pues. Acuérdate que ese NADH va a la cadena transportadora de electrones y me va a generar ATP por fosforilación oxidativa. Y por cada molécula de NADH se generaban 2,5 ATP. Profe, te voy a preguntar al principio de este proceso. Sí. Qué mal. No, si eso es lo más bonito que tiene el ciclo de la urea. Ah, bueno. Ya me duele la cabeza. ¿Qué es lo bonito del ciclo de la urea? Que extrae amonio, un amonio que estamos generando por necesidad. ¿Por qué extraigo amonio? ¿Por qué produzco amonio? ¿Por qué estamos constantemente produciendo amonio? Porque yo estoy utilizando las proteínas también para obtener energía. Y lo que estoy utilizando es el esqueleto carbonado. Si alguien tiene duda, que no utilicemos las proteínas como fuente de energía. Profe, entonces esa gente que basa una dieta en base a proteínas, que no carbohidratos, que no sé qué, eso también... La utiliza para producción de energía, claro. Sí, pero, o sea, también es como contraproducente porque se incrementa el...
Si tú te alimentas de carbohidratos, también vas a utilizar las proteínas en algún momento determinado para la producción de energía. ¿Ok? Sobre todo cuando pasas periodos de inanición, que lo pasamos. Si yo paso, cuando tú duermes, normalmente, bueno, yo no me despierto a la madrugada a comer, de pronto hay gente que lo hace. Pero si nosotros nos acostamos 10, 11, 12 de la noche y comes después a las 7, 8 de la mañana, tienes un periodo. Y la gente que hace ayuno, por eso lo que debería de comer es proteína. Porque ciertamente tu cuerpo hizo glucogenólisis, hizo gluconeogénesis, pero también a la par que hizo proteína. Entonces, ¿qué debe usted desayunar? Proteína. Es lo principal. Sobre todo porque el corazón, y ya lo había mencionado, si no tiene una fuente de carbohidratos, estamos en ayuno allí, utilizó todo su glucógeno que tenía, el poco que tenía, porque el corazón es muy grande. Entonces va a empezar a utilizar proteína. Entonces lo ideal es consumir proteína para restituir un poco la que me consumo. ¿Ok? Pero tampoco puedo utilizar solo proteínas, porque voy a generar exceso de amonio. Entonces por más que el cuerpo esté metabolizando para liberar ese amonio, hay amonio que se me va a escapar una parte como ácido úrico y otra parte como amonio. Voy a acumular, es peor aún, yo no sé qué es peor, porque el ácido úrico te duele las articulaciones, pero con el amonio afecta mucho el sistema nervioso central, es un bloqueador de señal. Entonces la gente empieza a desvariar un poquito, no tiene un buen metabolismo. Con el ácido úrico yo una vez vi a alguien, bueno, que presentaba como una inflamación en miembros inferiores. Sí, como que el dedo se le infla, eso se llama gota. Sí. La gota. Porque el ácido úrico se deposita en las articulaciones. Ácido. Algo tenemos nosotros en el ácido hialurónico que tenemos en las articulaciones que reacciona con el ácido úrico. Ok, ¿qué es lo bonito del ciclo de la urea? Que aquí yo estoy eliminando amonio, pero para eliminar amonio, que es tóxico para nosotros, estoy gastando energía. Pero por el otro lado, la célula está restituyendo la energía que estamos gastando. ¿Cuánto de ATP consumimos? Váyanse para atrás, vámonos para atrás. No, en el ciclito, ahí. Ok. Tenemos consumo de ATP aquí y tenemos consumo de ATP acá. Pero aquí consumíamos 2 y 1 a 3 y estamos allá produciendo aproximadamente 2.5. Quiere decir que la pérdida relativamente es poca de energía. Ahora vamos para adelante. Vamos para atrás, para adelante, para adelante. Ok, más adelante. Lo que acabamos de ver nosotros es cómo utilizamos, o mejor dicho, cómo eliminamos ese amonio cuando yo utilizo los aminoácidos para la producción de energía. Quiere decir que yo estoy utilizando el aminoácido nada más su esqueleto carbonado, el amonio lo estoy liberando. ¿Cómo utilizo ese esqueleto carbonado? Dependiendo del aminoácido que yo esté utilizando. Si yo estoy utilizando alanina, serina, glicina, cisteína, treonina, lisina, triptofano, tirosina, fenilalanina y leucina, ellos me van a generar principalmente acetilcoenzima A. Ellos van a formar piruvato. Estos que están acá van a pasar a acetilcoenzima A sin formar piruvato. No vamos a ver las reacciones metabólicas por las cuales cada uno de ellos va a generar acetilcoenzima A. No me interesa que se lo aprendan. Lo que es importante que ustedes sepan es que estos aminoácidos que están acá me van a generar una estructura que va a entrar en el ciclo de Krebs. Yo les voy a decir algo. Si ustedes no le quieren parar a la clase, no me interesa. Pueden salirse. El problema es que interrumpen a los demás que están tratando de concentrarse en lo que les estoy diciendo. Allá afuera pueden hablar todo lo que quieran, tienen bastante espacio. Este acetilcoenzima A, ¿a dónde va a entrar? En el ciclo de Krebs y va a generar energía. Tengo otros aminoácidos como la arginina, la prolina, la histidina,
El glutamato ya hemos visto que le podemos quitar el grupamino y queda como oxalacetato. La glutamina, igualmente, alfa-cetoglutarato, me van a formar el alfa-cetoglutarato. Yo sí le puedo preguntar, porque ya hemos visto claramente cómo el glutamato y la glutamina me pueden formar energía o cómo pueden entrar en el ciclo de Krebs. No, ya por los exámenes saben que no hago preguntas directas. Hago preguntas para que piensen. ¿Cómo entran algunos aminoácidos en el ciclo de Krebs? Ya la glutamina sabemos, y el glutamato también. Van a entrar como alfa-cetoglutarato. La glutamina me puede generar glutamato. Y el glutamato, al perder el grupo amino, al liberarlo, me va a formar alfa-cetoglutarato por un proceso de desaminación oxidativa. ¿Ok? Eso lo acabamos de ver. Metionina, isoleucina, valina y treonina me pueden formar succinilcoenzima A, que también es un intermediario del ciclo de Krebs. Y si yo parto del succinilcoenzima A, que normalmente lo veíamos en el ciclo de Krebs, abajito, entonces ese succinilcoenzima A era el que iba a pasar a succinato, de succinato a fumarato, a malato, de malato a fumarato, y así va a seguir con el ciclo de Krebs. Y el aspartato y la asparagina pueden pasar a oxalacetato. No lo vimos escrito en la reacción, pero les dije que era muy parecida la del aspartato a la del glutamato. Solo que cuando yo desamino el glutamato, formo el alfa-cetoglutarato. Y cuando yo desamino el aspartato, lo que voy a formar inmediatamente va a ser el oxalacetato. O sea que por desaminación yo puedo obtener el oxalacetato, o por una transaminación, porque así que se le pasa al producto. Aquí lo tenemos en circulito. ¿En qué punto del ciclo de Krebs va a entrar cada uno de los aminoácidos? La misma información que teníamos allá, pero aquí ya en forma estructural y para que se ubique en el ciclo de Krebs. Arginina, glutamina, histidina y tirolina me pueden formar glutamato. Y el glutamato va a estar como alfa-cetoglutarato. La isoleucina, metionina, treonina y valina van a estar como succinilcoenzima. Como fumarato, aquí la fenilalanina y la tirosina. La glucosa ahorita no nos interesa. Asparagina y aspartato entran como oxalacetato, que fue lo último que vimos ahorita. Alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptofano pasaban a acetilcoenzima A, pero pasando por piruvato. Y la isoleucina, leucina, treonina y triptofano pasaban directamente a acetilcoenzima A sin tener que formar piruvato. Bueno, esto lo vamos a ver nosotros quizás un poquito más profundo cuando veamos ácido graso, que es la producción del cuerpo cetónico. Con eso no nos vamos a meter todavía. Todo eso son aminoácidos. Estos que están aquí sí, leucina, glicina, fenilalanina, triptofano. Todos estos cuadritos son aminoácidos, exceptuando aquí, todos estos son aminoácidos. La siguiente. Ok. Así como nosotros estamos diciendo que los aminoácidos nos pueden servir para entrar directamente en el ciclo de Krebs, acuérdense que la alanina nos servía a nosotros también para formar piruvato, y el piruvato podía irse vía gluconeogénesis. Entonces tenemos una relación entre el ciclo de los carbohidratos y el ciclo de las, vamos a decir, no es el ciclo, el metabolismo de los carbohidratos y el metabolismo de las proteínas. Fíjense que nosotros podíamos irnos hacia gluconeogénesis a partir del piruvato, a partir del glicerol, a partir del lactato, pero también inicialmente habíamos visto la alanina, que era muy fácil aquel metabolismo por el que pasábamos por el piruvato, que lo acabamos de ver un poquito más atrás, pero también entre todos los precursores que tenemos nosotros que pueden generar metabolitos del ciclo de Krebs. ¿Por qué?
Porque de alguna manera ellos me pueden generar, sobre todo los que generaban piruvato, eran una fuente para entonces yo poder medir vía gluconeogénesis. ¿Ok? ¿La siguiente? Ya. Hasta ahí. Vamos con el otro.